ventrículo izquierdo tiene partes, por ejemplo, la aorta que sale del ventrículo izquierdo y llega hasta el tronco brachiocefálico se llama aorta ascendente. Del tronco brachiocefálico hasta la subclavia izquierda es el callado de la aorta, y pasando la arteria subclavia hacia el diafragma es la aorta torácica o descendente, ¿no? Cuando penetra al abdomen ya se hace la aorta abdominal y termina, como ustedes saben, a nivel de la pelvis, dividiéndose en dos ramas principales que son las arterias ilianas, ¿no? Muy bien. Ese es el principal vaso que tenemos, la aorta, y vamos a hablar acerca de lo que es la disección. Entonces, ¿cómo definimos disección? Como la apertura, ¿no? Ustedes saben que los vasos sanguíneos, ¿cuántas capas tienen? 3 capas, ¿no? Empezamos de adentro, ¿cómo se llama? La íntima o el endotelio. ¿Qué más? Capa media y adventicia, ¿no? Muy bien. Entonces los vasos sanguíneos tienen esa capa. En el caso de la aorta va a ser diferente la constitución de la capa media, porque la capa media de los vasos principales, como la aorta, tiene más componente de tejido elástico que muscular. En cambio, cuando la aorta ya va dando sus ramas y todo, y las ramas musculares son más musculares, o sea, tienen en su capa media más músculo liso que fibras elásticas. Me he olvidado. Sí, pasa. Entonces las arterias musculares tienen más componente en la capa media, músculo liso. Pues por eso es que pueden hacer vasoconstricción. En cambio, la aorta cuando se rompe no puede hacer esto. ¿Y por qué la aorta tiene más tejido elástico? Porque tiene que soportar la presión del ventrículo izquierdo. Esa presión es inmensa y tiene que dilatarse y poder amortiguar la sangre para dar una determinada presión. Entonces, ¿qué es disección? Es cuando la sangre fluye por la capa media. Esta es que diseca o rompe el endotelio y la sangre queda una falsa lumen entre el endotelio y la adventicia. Está yendo por la capa media, ¿ok? Eso se llama disección. Acá para que vean los componentes de la aorta: ascendente, el callado, descendente, aorta abdominal. Ya saben, esto fue una pregunta de examen del ENAM. ¿Cuál es la primera rama del callado de la aorta? El tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico derecho, si quieren. De él sale la arteria subclaviana derecha y la carótida primitiva derecha. La carótida primitiva izquierda sale así por sí sola, y la subclavia izquierda también, ¿no? Como saben. Este es el callado. Esto sería la aorta torácica hasta más o menos el abdomen. Cuando pasa el diafragma ya se convierte en abdomen, ¿no? Para que vean las capas del endotelio, la capa media y la adventicia, y la disección se va por la capa media, ¿no? Crea una falsa número. La etiología es muy diversa, pero a la cabeza está la hipertensión, ¿no? Los pacientes con hipertensión arterial pueden tener esta patología con mayor frecuencia. También se dice las conectivopatías a la cabeza, el síndrome de Marfan, o también congénita cuando hay coartación de la aorta, una válvula bicúspide o tricuspide. Entonces, fisiopatológicamente es lo que pasa esto, ¿no? Hay una luz verdadera que cada vez que se va disecando la arteria se va haciendo más delgada. La luz falsa se hace de más tamaño, mire, de mayor tamaño, pero el flujo es lento. En cambio, el flujo es más rápido en la luz verdadera. Y las tonalidades, cuando la disección ya se va haciendo un poco crónica,
cuando ustedes vean las tonalidades en el estudio de tomografía, van a ver que son diferentes. ¿Qué clínica nos da esto? Un dolor torácico agudo. Dolor torácico con crisis hipertensiva es lo más frecuente. Que se presenten tus pacientes si tienen un dolor torácico y tú encuentras una crisis hipertensiva, entonces piensa en una disección de aorta. La disección de aorta antes era una cosa que se estudiaba aparte, ¿no? Pero ahora entra dentro de un síndrome, el síndrome aórtico agudo que le decimos. Ahí tenemos tres patologías: la úlcera aórtica, la disección de aorta y el hematoma intramural de aorta. Esas tres patologías actualmente ahora se conocen como síndrome aórtico agudo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Dolor torácico y crisis hipertensiva, ¿no? Si la disección se va hacia lo que es la raíz de la válvula, puede ocasionar inclusive una insuficiencia aórtica. Si se va disecando hacia lo que es el tronco brachiocefálico derecho, entonces ustedes pueden tener pacientes con disminución del pulso en el lado derecho, o sea, un pulso braquial y radial disminuidos en comparación al izquierdo. Entonces, ver los pulsos en este síndrome también nos puede dar una alcance de qué parte de la aorta se puede estar disecando, ¿no? Lo mismo pasa en las extremidades cuando llega hacia lo que son las arterias ilíacas, ¿no? Asimetría, si hay asimetría de pulso, obviamente también va a haber asimetría de presiones arteriales, ¿no? Y la forma silente de la decisión es sumamente rara y la tenemos que buscar, sobre todo en pacientes diabéticos que hacen su neuropatía, ¿ya? Entonces, ¿qué clasificación tenemos? Esta clasificación de Stanford es la que nosotros nos guiamos, porque no es una clasificación de que te clasifica así por así, sino que te da además un alcance terapéutico. Porque una de tipo A y una de tipo B van a ser diferentes en cuanto a la terapia, el tratamiento, ¿ok? La de tipo A se dice que es el 60% y afecta la aorta ascendente. Si ustedes me pueden preguntar, doctor, y cuando se afecta la ascendente, el callado, la descendente, todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamarían? ¿A ver? ¿Sí? No, tipo A. Cuando compromete el callado es tipo A, sea solo el callado o todo, con toda la aorta. Si ya comprometió, la aorta ascendente. Si comprometió la aorta ascendente ya es tipo A. Así compromete el callado también, la aorta descendente ya es tipo A. ¿Ok? Y la de tipo B solo se limita a la aorta descendente. ¿Ok? O sea, si ustedes tienen una disección solo del callado, ¿qué sería? Tipo A. Porque el callado también compromete, es parte de la, compromete en este caso la aorta, es como si fuera la aorta ascendente, ¿ya? Muy bien, esto nos define más o menos porque la tipo A va a ser tratamiento netamente quirúrgico, abierto, aunque a veces con la endoprótesis puedes hacer maravillas, ¿no? Pero es un poco tirado los pelos y poner una endoprótesis a un tipo A. En cambio un tipo B sí, ahora ya estamos poniendo muchas endoprótesis de este tipo de patología, no solo de la disección, sino también de los aneurismas, ¿ya? El tratamiento endovascular. Entonces, estos son dos tipos de lesiones, ¿no? Puede abarcar de la lesión acá, miren, en este tipo de acá, inclusive puede tener un infarto de la coronaria derecha, ¿no? Porque está comprometiendo la coronaria derecha. Va a haber asimetría o no hay pulsos en el lado derecho, porque está comprometiendo el tronco brachiocefálico derecho, y ustedes saben que ese tronco va a dar a la subclavia, ¿no? En cambio acá no compromete, los pulsos van a estar bien, pero va a haber una insuficiencia aórtica porque está disecándose hacia la raíz de la válvula.
Inclusive puede haber un poco de hemopericardio también, ¿ok? O sea, son dos tipos diferentes de disecciones. Acá también, en las de tipo B, mira, acá está haciendo como un falso aneurisma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un aneurisma verdadero y un falso aneurisma? ¿La ruptura? Los dos se pueden romper. ¿Ah? Las capas, muy bien. El aneurisma verdadero involucra todas las capas de la aorta, en cambio el pseudoaneurisma solo la adventicia, como ven acá, ¿no? Entonces, ¿cuál operaríamos? Obviamente este, porque este tiene más riesgo de ruptura, porque ya está haciendo un pseudoaneurisma. En cambio, algunos aneurismas de tipo B, como en el caso de acá, si no comprometen las arterias que llegan a las vísceras y esas cosas, inclusive se pueden tratar médicamente sin necesidad de ningún tratamiento. Esta es otra clasificación de DeBakey, que fue un cirujano cardiovascular americano, donde lo pone de tres tipos. Miren, el tipo 1 se afecta a la aorta ascendente y descendente, que en este caso sería A, porque está afectando la ascendente, si nos hemos hablado. Limitado solo a la aorta ascendente sigue siendo A. Si tú sumas estos dos, te sale el 60%, que es lo que ya les había dicho acá, ¿no? 60%, ¿eh? Y la que solo se limita a la aorta, que sería descendente y que sería tipo B, sería el 40%, ¿no? Nosotros nos guiamos de la otra porque es más, es mejor, indica mucho mejor las cosas, y con fines terapéuticos también es mucho más aceptable. Entonces, este sería el tipo 1 de DeBakey, tipo 2 de tipo. Este es el colega, ¿no? Entonces, ¿qué examen ustedes pedirían para... Ustedes ya tienen la clínica, ya sospechan más o menos qué puede hacer, ¿no? Ya hacen su estudio, le miden la presión arterial, pulso, simetría de pulsos, le ponen su estetoscopio para ver cómo están, si hay soplo o no hay soplo, ¿no? Se supone que le hacen un examen físico y después le piden un estudio. ¿Qué estudio le pedirían? ¿Cuál es el estudio gold estándar para esta patología? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál? ¿Le ecocardio o no? O sea, porque ven aquí un ecocardio ustedes ya dicen que es. ¿Cuál es el estudio gold estándar? Angiotem. Ya hemos dicho. Ustedes quieren ver algo del tórax, una tomografía con contraste, mejor sería un angiotem. ¿Cuál es la diferencia en la tomografía con contraste y el angiotem? Que el angiotem te reconstruye en el vaso sanguíneo, ¿no? Como si fuera una arteriografía. Eso le tienen que pedir. Este es un estudio de ecocardio, ¿sí? Donde se puede ver aquí la disección. Esta es la capa íntima y este es cómo se va disecando, este es el hematoma. Y está disecando hasta la raíz de la válvula, inclusive puede haber una insuficiencia aórtica acá. Es un estudio complementario que también se pide, un ecocardio, ¿no? Pero no es el estudio gold estándar. El estudio gold estándar para toda patología de la aorta es la angiotem. Y como siempre, la aorta tiene que verla en toda su dimensión. Es más, para fines endovasculares, tiene que ver hasta la femoral. Entonces, ¿qué estudio le pide? Es un angiotem de tórax, de abdomen y de pelo, para que te hagan todo el recorrido de la aorta hasta la femoral. Ese es el estudio que a nosotros nos sirve para definir qué tratamiento podemos seguir. Porque hay aneurismas asincrónicos. Puedes tener un aneurisma en la aorta abdominal y otro en la aorta torácica que a veces no te da molestias. Entonces, siempre pedimos un estudio de toda la aorta hasta las femorales, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una ecocardio, este es otro ecocardio, donde vemos aquí la disección, acá está la disección, ¿no? Esta es la luz verdadera y esta es la luz falsa, ¿no?
Acá también vemos otro estudio de ecocardio donde está infiltrando la válvula aórtica. Y este es nuestro estudio principal que hacemos, que no se ve tan bonito todo. Ya, si no lo diagnostican ahí, ya, pues, es tan grave, ¿no? Entonces, repasando, a ver, anatomía. ¿Esto qué sería? Ya, esto de aquí. Aurícula izquierda porque está posterior. Este es el esternón y esta es la columna, ¿no? Ya. Este de acá sería la aorta ascendente. Callado, aorta descendente. ¿Qué tipo sería? ¿Está por qué? Tipo A porque está compartiendo la aorta ascendente, ¿no? Muy bien, este es un estudio contrastado donde vemos, ¿qué es esto de acá? ¿Y qué es esto de acá? Miren chicos, cuando ustedes, este es un estudio longitudinal, pero si lo tomamos así, miren, lo corto acá. ¿No va a haber aorta aquí y aorta acá? Sí. ¿Ya ves lo que pasa acá? ¿No? Entonces, ¿este qué sería? Lo que está anterior, ¿cuál sería? ¿Cuál está anterior? ¿La ascendente o la descendente? La ascendente. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, si este es el esternón y esta es la columna, ¿qué sería esta cosita? La ascendente. Aorta ascendente. ¿Y este de acá? Descendente. ¿Y este de acá que está en medio? Ah, ya hemos visto en mi grupo, ¿ah? ¿Qué sería esto? ¿Ah? La pulmonar. Esa es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. ¿Ok? Sigamos. Aquí para que vean, miren, en el estudio 1 no le hemos metido contraste. Y en el estudio 2, miren. ¿Cómo se ve con el contraste? O sea, casi ni se ve, ¿no? Y aquí sí se ve la parte. Esta es la íntima. Esta es la columna verdadera y la columna falsa. Muy bien. Igual, otro estudio contrastado, donde vemos la aorta ascendente y descendente. Este sería también un tipo A, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Este es un aneurisma de aorta, ¿no? Donde vemos también una luz acá. Esto no es una disección, sino es un aneurisma de aorta. ¿Ya? Lo puse aquí para que tengan una cosa contrastada. Mientras que la disección se hace como semiluna, el aneurisma es más central, con esta formación que es el coágulo. Ustedes no ven, miren, este es un estudio contrastado. Miren el estudio de acá, el contraste acá. El contraste acá y acá no es igual. Eso quiere decir que la disección está activa, porque la misma sangre de aquí está entrando acá. En cambio acá, en el aneurisma ya vemos una diferencia. ¿Esto qué sería? Coágulo, pues es un hematoma intraocular. Y también puede haber lo mismo en el caso de las disecciones. Las disecciones se pueden coagular también. Entonces, ¿qué complicaciones tendría esta enfermedad? Si es un aneurisma tipo A que se va hasta la raíz de la válvula, una insuficiencia valvular aórtica aguda, ¿no? Un aneurisma, obviamente, en todo caso, pseudoaneurisma, ¿no? Ruptura aórtica y visceral también, isquemia periférica, si involucra a cualquier vaso que va a las extremidades, ¿no? El manejo inicial, obviamente, es disminuir la presión arterial y la fuerza del corazón, porque con cada latido el bombeo va a ir disecando más el vaso sanguíneo. Entonces, para ello que usan beta-bloqueadores, hidrocruciato de sodio. Los del tipo A necesitan un tratamiento quirúrgico abierto, urgente, cuando hay taponamiento o una insuficiencia aórtica aguda. Y en estos casos sí es una emergencia. Cuando hay taponamiento o insuficiencia aórtica aguda, ahí tienes que
volar a la sala y operar. Entonces, tipo A. A través de una esternotomía media, lo pones en bomba y lo operas, ¿ya? Con circulación extracorporal es la cirugía. Y los del tipo B pueden manejarse médicamente o algunos también por cirugía endovascular. De hecho, antes estos eran los que más se morían, los que operábamos abierto tipo B. Pero ahora con el advenimiento de la técnica endovascular, entonces la mortalidad del tipo B es mucho menor que las del tipo A. Antes las del tipo B eran más mortales que las de A. Ahora las A son más mortales que las del tipo B por la técnica endovascular. ¿Okay? Entonces, este es un tubo valvado. Como ven aquí hay una válvula y se acompaña de un tubo, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos cuando hay una disección tipo A que está comprometiendo la válvula aórtica. Lo que hacemos es retiramos la válvula y ponemos esta prótesis en vez de la válvula. Y reemplazamos la aorta ascendente con toda esta parte de acá. Esta parte sería la válvula aórtica y esta sería la aorta ascendente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? En la técnica del tubo valvado, que es la de acá, es la de acá, porque el reemplazo es desde la raíz, con todo y válvula. Este es un tubo valvado y se cose al callado de la aorta, más o menos, ¿no? Con reimplante de las coronarias, porque las coronarias van a salir de ahí, ¿no? Sí. Tienes que reimplantar las coronarias, ¿no? Si no hay una afectación de la válvula aórtica y solo es a nivel de la aorta ascendente, puedes hacer esta técnica, colocar un injerto a nivel de la aorta, o un injerto aórtico ascendente, ¿no? En cambio, esta es una cirugía de tubo valvado. Cuando le estás poniendo un tubo valvado, esta técnica se llama técnica de Bentall, operación de Bentall. ¿Qué es una operación de Bentall? Sacar la válvula aórtica y la disección de la aorta ascendente y poner un tubo valvado, ¿no? Un tubo valvado. El manejo quirúrgico para el tipo B se reserva para los casos que se complican, más o menos. ¿Cuáles son los que se complican? Cuando tienes una isquemia distal o una isquemia de algún órgano principal. Cuando tiene intención de romperse, como cuando hay una formación de un pseudoaneurisma, eso tiene que operarlo, ¿no? Formación de aneurisma o pseudoaneurisma cuando hay mucho dolor. Y la técnica es la técnica endovascular. ¿En qué consiste esa técnica? ¿No? Entonces lo que hacemos es disecar la arteria femoral, ¿no? La arteria femoral. Y por ahí, en contra del flujo sanguíneo que va hacia abajo, tú metes tu catéter hacia arriba. Metes el catéter. Este catéter viene desde la femoral. ¿Cómo? Con un estudio bajo visión de un arco en sec y con contraste para ver por dónde estás. Porque esto no se va a ver, porque no hay corte acá, todo es por dentro. Entonces, ¿cómo ves el catéter que está subiendo? Porque tienes una máquina que es el arco en C con fluoroscopía que te indica más o menos por dónde estás. Entonces va subiendo y cuando estás ya más o menos arriba en el callado, haces un disparo de tu contraste y más o menos se va a pintar este saco, ¿no? Por ejemplo. En este caso es un aneurisma, ¿ya? Un aneurisma de la aorta torácica o descendente, ¿no? Ya. Haces un disparo, ves que estás bien colocado y por el catéter metes la endoprótesis. La endoprótesis tendrá el grosor más o menos de su dedo meñique, ¿no? Metes la endoprótesis por el catéter, sube la endoprótesis y cuando ya está bien colocada, dispara y la endoprótesis que está como un tubito se vuelve, que está como un tubito sin luz, se vuelve así como un tubo con luz dentro, ¿no? Se va abriendo hasta que queda así. Tiene unos ganchitos en todo su contorno que hacen que se fije a la mucosa, al endotelio. Al endotelio del vaso sanguíneo se fija
arriba y se fija abajo. Para eso tienes que hacer mediciones, pues. Por eso tienes que pedir un buen estudio de un angiotem, tienes que medir arriba cuánto mide, medir abajo para que tu endoprótesis calce bien con la medida de la aorta arriba y abajo, ¿no? Imagina que aquí sea una endoprótesis muy grande y que cuando la abres se quede así medio corrugada. La sangre se va a filtrar por la unión, ¿no? Igual, cuando es muy chica también, no va a agarrar todo y también van a haber fugas que se llaman endolix. Entonces, todo eso tienes que medirlo bien cuando haces tu estudio de angiotem. ¿Okay? Este es como se ve la endoprótesis de reconstrucción y así es como se vería por dentro, ¿no? Y este es un estudio contrastado. La sangre está yendo por la endoprótesis y no hay fuga para el otro lado porque esto ya se hizo un coágulo, ¿no? Muy bien, entonces para decisiones de aorta tipo A, tratamiento quirúrgico abierto, ¿no? Con esternotomía media, y tratamiento tipo B, si es asintomático, puede quedar el médico y si necesita cirugía, le hacemos un tratamiento endovascular con un endoprótesis. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? Sí. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a seguir con el otro tema. Hemos visto, ahora vamos a hablar del aneurisma. ¿Cómo calificaríamos un aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? ¿Una qué? Es una dilatación. Es una dilatación, muy bien, una dilatación de un vaso sanguíneo. Pero ¿cuándo saber cuándo es una dilatación normal y cuándo es un aneurisma? ¿Cuándo se clasifica? Bueno, se dice que cuando es más del 50% de su diámetro normal, quiere decir que tu aorta está de 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, y hay una que se dilata 3, ya es 50% de lo normal, ya lo calificas como un aneurisma. ¿Okay? Aneurisma de aorta. Otros dicen que si tu aorta mide más de 3 centímetros, ya sería considerado un aneurisma. ¿Ok? Entonces, pero no todos los aneurismas se operan, ¿no? ¿Cuándo operamos un aneurisma? Esta es la aorta abdominal, torácica y abdominal. Muy bien. Este es un aneurisma de aorta. ¿De qué aorta? ¿De torácica, abdominal? ¿Qué sería? ¿Por qué? Porque están las dos ilíacas, ¿no? Este es un aneurisma de aorta abdominal. De hecho, la mayoría de aneurismas en toda la aorta están a nivel abdominal y la mayoría son infrarrenales, o sea, por debajo de los vasos renales, ¿ok? Infrarrenales. Entonces, los aneurismas de aorta afectan en 2 y 8% de los hombres con más de 65 años. Es más, en Europa hay un estudio que le hacen de screening a todos los pacientes porque el aneurisma es bastante frecuente en los europeos, sobre todo cuando son mayores de 65 años. ¿Ustedes qué estudio de screening harían para definir un aneurisma, para diagnosticar un aneurisma? Primero, ¿saben qué es un estudio de screening? De descarte, ¿no? O sea, tiene que ser un estudio, puedes pedirle pues una resonancia magnética nuclear, ¿eso puede ser screening? No. ¿Qué tiene que cumplir el screening? Que sea barato, ¿no? Porque eso le vas a hacer a todo el mundo, no vas a discriminar a nadie. Tenga o no tenga síntomas más de 65 años, ya le tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué estudio le haría? Más cómodo, más barato, ¿no? Que cualquiera lo tenga, cualquier institución, por más pobre que sea, lo tenga. ¿Qué estudio le haría? ¿Quién dijo? Una ecografía, perfecto, un ecofast abdominal. Ya hemos hablado que la más frecuente son abdominales, ¿no? Entonces, en Europa se le hace un ecofast a todos los pacientes mayores de 65
5 años. Y de esa manera diagnostican los aneurismas antes de que se rompan o que le den molestias, ¿no? Entonces, se dijo inicialmente que los que tenían menos de 5.5 centímetros de diámetro tenían un riesgo de rotura de menos del 1%, y cuando esto ya crecía, ya era el 10%. Entonces, este era el parámetro inicial para determinar cuándo operar, ¿no? 5.5 centímetros, pero ahora es, en los casos de aorta abdominal, es 5 centímetros. Aneurismas más de 5 centímetros en aorta abdominal se opera. Y en aorta torácica, 6 centímetros. Porque de por sí la aorta torácica es más ancha que la abdominal. Entonces 6 centímetros en la aorta torácica y 5 centímetros en la aorta abdominal. Los factores de riesgo son los mismos factores de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares que ya saben. La edad, sexo masculino, enfermedad del tejido conectivo, hipertensión, historia familiar, aterosclerosis, sedentarismo, tabaquismo, todo, ¿no? Entonces, normalmente no causan síntomas, ¿no? No causan síntomas. Ocasionalmente dolores abdominales o de espalda. En las personas más delgadas tú puedes palparlo y tener una masa pulsátil ahí, pero eso es extremadamente raro conseguirlo, sobre todo en los pacientes delgados, ¿no? Entonces, esto básicamente no tiene mucha sintomatología del aneurisma, a menos que se esté rompiendo. Cuando ya se está rompiendo, ocasiona dolor. Entonces, las rupturas pueden resultar en dolor de abdomen o espalda, y cuando ya está roto, hipotensión o síncope, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una imagen. ¿Cuál es el aneurisma? ¿Esta acá? No. Todo esto, ¿no? ¿Ven? Miren, esto por lo menos tiene de 10 a 12 centímetros de diámetro. Este es el hematoma intramural y esta es la luz del aneurisma. Miren cuánto hematoma hay. Acá tenemos otro caso de un aneurisma infrarrenal. ¿Cuál es la primera rama que sale de anterior? Principal, estoy hablando de la aorta abdominal. A ver, anatomía. El tronco celíaco, ¿no? Muy bien. ¿El tronco celíaco qué ramas tiene? La esplénica, la gástrica y la hepática, ¿no? Ahí en el hígado. Después, por debajo está saliendo otra arteria principal. ¿Cómo se llama? Las mesentélicas, ¿cuál? Superior. ¿Por qué digo principal? Porque estos dos vasos no se deben ligar para nada. ¿Por qué? Porque hay una isquemia del hígado, sobre todo, a pesar que el hígado puede sobrevivir también con la vena porta, pero la arteria hepática es importante para el hígado y va a haber una insuficiencia hepática. Sobre todo, si tú obstruyes la mesenteria superior, va a haber una necrosis del intestino, desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, más o menos, todo el intestino delgado, ¿no? Entonces, esos vasos son importantes, no podemos taparlos. Después de esos vasos están saliendo estos de acá. ¿Cómo se llaman? Las renales, las arterias renales. También no pueden toparlas, porque si las topas, se necrosa el riñón, ¿no? Hubo un caso en la Almenara, le pusieron una endoprótesis de un aneurisma que justo comenzaba acá. Está bien pegado a las arterias renales, ¿no? Le hicimos por endoprótesis, le pusieron la endoprótesis y bloquearon las arterias renales. Ahí no se dieron cuenta, pero después la paciente no orinaba. ¿No? Entonces dijeron, hay que reoperarla. Y en la reoperación, como todo, la endoprótesis es como una malla de metal.
para poder cortarlo o hacerlo es bien difícil y pueden haber rupturas accidentales de los vasos sanguíneos y las fuerzas. Y la paciente terminó rompiendo la aorta y la paciente se murió. Y después en Junta Médica analizaron el caso, porque todos los meses pues, nos sentamos para ver nuestras muertes, ¿no? Y la gente, el comentario fue que lo hubieran dejado así nomás y que la paciente entrara bien, estaría viva, ¿no? Entonces, los riñones se pueden reemplazar por una diálisis, pero no, más arriba la mesentérica superior, esa sí no la puedes ni tocar porque el intestino se necrosa. La inferior sí, porque la inferior, ¿a dónde va? ¿Quién irriga la inferior? Más es el colon, ¿no? O sea, la superior irriga todo el intestino delgado, el colon ascendente hasta el transverso, hasta la mitad del transverso, por el arco alveolar. Pero en este colon ya vienen las uniones con la arteria mesentérica inferior y con la ilíaca interna o hipogástrica, que también irriga el colon y los órganos de la pelvis. Entonces puede morir la mesentérica inferior, que de hecho que muere, porque cuando hay un aneurisma, el primer vaso que se tapa es la inferior y no pasa nada. El colon no se necrosa, porque tiene irrigación tanto de la mesentérica superior como de la hipogástrica. No pasa nada. Entonces, normalmente cuando operamos los aneurismas, ya la mesentérica inferior ya está trombosada, fibrosada, no sirve. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando operamos endoprótesis, de estos vasos principales, ¿no? Acá tenemos otro aneurisma donde se ve infrarrenal, ¿no? Aquí está la arteria renal y ahí nomás están haciendo el aneurisma, ¿no? Muy bien, aquí también vemos, es importante ver esta parte por la tortuosidad. Si bien es cierto que la endoprótesis es flexible, pero tampoco es un chicle para que se vaya súper, ¿no? Si tu arteria ilíaca está así, como una serpiente, la endoprótesis no va a entrar ahí, ¿no? Hay técnicas para poder elongar la arteria y poder verticalizarla, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces es importante hacer este estudio también, porque las ilíacas tienen que medir por lo menos 6 milímetros para que la endoprótesis pueda entrar. Si mide 4 no va a entrar ninguna endoprótesis por ahí. Entonces todo eso tenemos que verlo cuando hacemos el tratamiento endovascular, ¿ok? Muy bien, otra imagen de un aneurisma, y esto es para que vean, miren, si esto es todo el aneurisma y este es el coágulo, comparen esta imagen de acá, esta de acá, miren, en sus cabecitas de este coágulo, miren, con el coágulo que les estoy mostrando acá. ¿Cuál es la diferencia? El diámetro de la luz, ¿verdad? No. La forma ¿El color? ¿Cómo el color? No, la forma irregular que tiene La forma no. El contraste, ¿quién dijo? ¿Dónde está el contraste? En el coágulo. Es un signo de inminente ruptura. Este paciente ya se va a romper el aneurisma. Cuando ustedes ven una tomografía así, le van a ganar inclusive a los médicos de la emergencia porque ni van a saber. Ustedes sí le van a decir, doctor, tienen que operarlo ahorita porque esto ya se está rompiendo. Este es un signo de inminente ruptura. Y ustedes saben que la aorta es un órgano peritoneal o retroperitoneal. Retroperitoneal, ¿no? Pero crece tanto que orada el peritoneo, porque el peritoneo está acá y la aorta está acá. Pero crece tanto que puede romperse hacia la cavidad peritoneal.
Si el aneurisma se rompe hacia la cavidad peritoneal, ya fuera. No vamos a poder salvarlo, porque en un minuto toda la sangre del cuerpo se vierte ahí y el paciente se muere. No da tiempo de que lo lleves a la emergencia ni nada. Pero los que sí aguantan son los que se rompen hacia atrás, hacia el retroperitoneo. Eso sí pueden aguantar. Eso te aguanta, llegan a la emergencia y tú los puedes operar, a pesar que ya están rotos. Los que se rompen al peritoneo, esos se mueren. No llegan a la emergencia. No es la clase de aneurisma, pero ¿qué es lo que ven ahí? A ver, el que ve algo ahí, me dice el diagnóstico, ya es un radiólogo, ¿verdad? Ya tiene que hacer radiología. ¿Alguno de aquí quiere hacer radiología? Porque estoy sentado, puede tomar su cafecito. No se guarde. ¿Ah? ¿Qué ven? ¿Ven algo o no? ¿Está estrangulado? No. ¿Qué es esto? ¿Quién dijo? ¿Qué clase se ve? Voy a ver por acá. Ah, vamos a ver acá. Ah, pensé que habías dicho la palabra clave. ¿Qué es esto de acá? Que se divide en dos ramitas. La aorta. ¿Y toda arteria va con su vena? ¿Qué sería esta? ¿La vena aorta? Vena cava inferior. ¿Y por qué se está viendo? ¿Por qué se ve? Hay una comunicación. Hay una fístula aortocava, acá está. Normalmente se ve o la arteria o la vena dependiendo si estás en fase arterial o fase venosa. Pero es bien difícil que las dos tengan el mismo contraste, el mismo color y todo, es como si se estuvieran pintando a la vez, ¿o no? Sí. Entonces, esta es una fístula aortocava. Aortocava, ¿ok? Y otra cosa que vean acá, que cuando ya el contraste vaya hacia la parte intestinal, es una complicación también del aneurisma, que también se puede romper aún más intestinal y ocasionar una hemorragia digestiva masiva. Es una causa rara de hemorragia digestiva, ruptura de un aneurisma hacia una víscera, ¿no? Muy bien. Entonces, hay una clasificación de los aneurismas abdominales, que en este caso son 5, que no tiene la pena mencionarlos porque en verdad no nos va a decir en nada, pero existe una clasificación y se la pongo a ustedes aquí para que sepan cuál es, pero no es como la clasificación de Stanford, que si nos ayuda en este caso no nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuándo operamos los aneurismas? Cuando en el caso del abdomen tiene más de 5 centímetros y en el caso de la aorta torácica más de 6. Así le duele o no le duele, tenga síntomas o no tenga síntomas, quiera operarse o no quiera operarse, igual la cirugía tiene que ser una cirugía programada, ¿no? Y cuando estén en signos de rotura o disecciones ya es una urgencia, ¿no? Urgencia. Muy bien. Entonces, ¿cuándo operamos aneurisma de aorta ascendente? Acá es para los pacientes que tienen Marfan. Miren, nosotros consideramos 60, pero la literatura con el entendimiento de la endoprótesis cada vez se está operando aneurismas con menos tamaño, ¿no? Con menos tamaño. Entonces, acá la clasificación dice que los de diámetro mayores de 55 se operan. Y cuando tienes un síndrome de Marfan, no llegan ni a los 55. Cuando tienes 50, no más puedes estar operando, ¿ok? Pero, para fines prácticos, nosotros vamos a poner aquí 60 milímetros, ¿ya? 6 centímetros, ¿ok? Muy bien. Entonces, factores de riesgo para enfermedad de Marfan, una historia familiar de Marfan, obviamente. Si el tamaño del crecimiento aórtico es más de 2 milímetros por año, si hay una insuficiencia valvular aórtica o el embarazo. ¿Okay?
Entonces, ¿cuándo operamos aneurisma de la aorta abdominal? 5 centímetros o más, ¿no? Inclusive con el advenimiento de la endoprótesis han estado operando aneurismas hasta de 4 centímetros, ¿no? Pero en los estudios se vio que operar los aneurismas tan pronto no exime, o sea, es como si en comparación a no operarlos y operarlos pronto, la tasa de sobrevida es la misma, no hay una mejoría en cuanto a la calidad de vida, los riesgos. Entonces se vio que 4 centímetros no eran. Entonces nosotros estamos tomando 5 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Estos son los estudios para ver, se comenzaron a hacer estos 2 estudios inicialmente para el manejo de las endoprótesis, ¿no? Entonces se tomó 1082 pacientes cuando tenían más de 5.5 centímetros y se vio que la mortalidad operatoria en endoprótesis era 1.7 versus la técnica abierta que era de 4.7, la mortalidad dentro de los primeros 30 días. Después se hizo un seguimiento a los 4 años, también se vio que era mucho menor en los pacientes operados con endoprótesis, 4 versus 7% de los pacientes de la técnica abierta, ¿no? Entonces, la técnica endovascular fue introducida por un cirujano latino, un cirujano argentino, el doctor Parodi, pero este cirujano operaba en Estados Unidos, pero es latino, él introdujo la técnica, el doctor Parodi, argentino. Entonces, ¿en qué se basa? Como ya hemos dicho, involucra el pasaje transfemoral de un injerto previo control de ambas femorales, ¿no? El injerto, el grafo, es ubicado por debajo de las arterias renales usando fluoroscopia, ¿no? ¿Qué criterios debemos tener? Que todo esto esté permeable, condiciones técnicas como la longitud del cuello, es decir, el cuello nosotros lo medimos desde la desembocadura de las arterias renales hasta el comienzo del aneurisma, que sea más o menos de 10 a 15 milímetros. La angulación del cuello no debe ser menor de 60 porque hay parafugas o invalides. No tiene que estar calcificado tampoco, o un diámetro menor al 25% de la circunferencia. La arteria ilíaca tiene que medir mínimo 7 milímetros, ¿no? Para que la endoprótesis pase. No deben estar tan tortuosas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Por ejemplo, si tenemos en este caso un aneurisma que está llegando a la bifurcación de las arterias renales, disecamos las 2 femorales y por una femoral metemos el injerto principal, lo expandimos y nos va a quedar así como un pantaloncito. Con la otra pierna metemos la extensión. Tenemos que llegar hasta este huequito que es un poco difícil de llegar, porque tenemos que meterlo dentro de acá. A veces tu injerto puede estar ahí, tú crees que está ahí, pero está detrás. No, porque el silenciógrafo solo te da una imagen así, de antero-posterior, digamos, pero no una lateral. Ponte que tú veas que tu guía está acá. Tú dices, ya está, pero si está detrás, ¿entiendes? Entonces tienes que saber bien, hay unas técnicas especiales para saber si ya está dentro de la prótesis. La cosa es que hay que meterla dentro de la prótesis la guía para que la extensión se meta también dentro de la prótesis. Entonces, de esta manera queda como si le estuvieras poniendo un injerto aortoilíaco. Igualito. Y sin necesidad de abrirlo desde la sínfisis del pubis hasta el sifoides, que es el corte que hacemos para operar aneurisma. Entonces, así es lo que queda en 3D tu endoprótesis. En un estudio de angiografía también vemos la endoprótesis que está bien puesta. Este es el lugar donde hacemos las operaciones con guías fluoroscópicas. Tiene que estar bien cubierto con
con mandiles de plomo y eso por la radiación que da el fluoroscopio, ¿no? Es más, la mayoría de nuestros colegas que se dedican bastante a esto, a la larga sufren de cánceres, ¿no? Ya hemos tenido 2 colegas que les han caído, uno con cáncer cerebral y el otro con cáncer renal. 2. Los que más hacían endoprótesis en Lima. Entonces, hay que cuidarse también de la radiación. Entonces, abierta o convencional lo hacemos para casos, por ejemplo, si te viene un aneurisma ya roto y no tienes mucha experiencia en la parte endovascular, algunos se avientan y lo hacen endovascular, pero la mayoría lo hace con técnica abierta, ¿no? Como les decía, un corte a nivel del abdomen desde el apófisis disfoides hasta el pubis. Así es el corte que se hace para operar aneurisma de aorta. Entonces, en la técnica abierta clampamos aquí la aorta por encima del aneurisma y aquí le metemos 2 clamps también abajo a nivel de las ilíacas, abrimos el aneurisma como si fuera un saco y cosemos la endoprótesis a la parte proximal y después a la parte distal. En este caso estamos poniendo un injerto aórtico biliaco, ¿no? Bifurcado. ¿Y qué hacemos con el saquito de acá? Lo cosemos encima como para darle una protección a nuestra endoprótesis. Si es como un saco así, lo pones y después el saco lo cierra. Y tu endoprótesis queda cubierta por el saco de la nariz. Es algo así, ¿no? Es la prótesis, no es una prótesis aorto-aórtica. Y esto de acá es el saco, miren cómo está rico en colesterol, ¿no? Todo lo que comen. El poquito de abrazo, el café. Entonces, eso es de saco que es así asqueroso. Es asqueroso, ¿no? Lo cierras después encima de tu prótesis, ¿no? En este caso es un aorto biliaco, ¿no? Mire, igual, el patrón común es, miren cómo está toda la pared llena de grasa, ¿no? Así están sus arterias ahorita. Cuando está roto, ¿no? La mayoría se usa la técnica abierta ya, pero de esto es una mortalidad casi del 100%, miren. 80-90%, solo 50% que llegan al hospital sobreviven. Y de los que llegan al hospital, la mayoría son los que están rotos hacia atrás, porque los que se rompen hacia el abdomen, eso ya se muere. No llegan. Entonces puedes hacer un control aórtico inmediato arriba, ¿no? Hemos tenido casos que han llegado, le hemos abierto así sin anestesia. Y el paciente ni siente porque ya está más muerto que vivo. En serio. Lo abrimos así con el bisturí, ni siquiera capa por capa, que el piel, subcutáneo, el musculito, el peritoneo, nada, fuerte, de frente. Como si estuvieras acuchillándolo. Y metes tu mano y ¡pum! A la aorta. Ya, agarras la aorta y lo tienes ahí. Y ya, anestesión, intúbalo todo, límpialo, todo está así parado. Ya, límpialo, lávenlo, anestesialo, todo, ya. Clamp, te reemplazas la mano, vas y te lavas, y ya. Hay casos que tienes que hacer. Cuando está muy operado y no puedes acceder fácilmente al abdomen, puedes irte al tórax y de ahí, clampas a la aorta atrás. Y de ahí ya tienes un control más o menos del abdomen. Muy bien. Esto, y para indicarles más, esta es la luz del aneurisma, la luz normal, y aquí ya está el contraste llegando hacia atrás, hacia el hematoma. Una vez más, este es un signo de inminente ruptura del aneurisma, chicos, o sea que no se les olvide sin más. ¿Ven? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de este tema? ¿No? Claro. Doctor, una consulta. ¿El stent es un tipo de endo...? No. El stent es como un resorte. Resorte, ¿no?
no es todo cubierto e impermeable. Ah, ya, es que eso me interesa. Es un resorte así, ese es el estén. En cambio, en tu prótesis como si fuera un tubo de eso de luz, todo. No hay por dónde salir el agua. Es un tubo impermeable, no es un estén, es un resorte, es diferente.